Estamos, Diego, cuando quieras, empezamos. Perfecto. Bueno, voy a ir apagando mi cámara, así nos enfocamos en lo que vinimos a ver. Antes que nada, agradecerles por sumarse a esta Tech Talk. No es muy larga, pero creo que tiene información que puede llegar a ser interesante. Eh, Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la evolución del testing, impactos de los avances tecnológicos en el testing. Así que bueno, vamos a arrancar. Antes que nada me presento, soy Diego Delgado. Hace 11 años que estoy en Avenga, antes era Incluit y antes era Arregue y Asociados. Em, Trabajo como QA hace 15 años aproximadamente, antes era desarrollador PHP. Y bueno, estuve estudiando, bueno, hice la diplomatura de Ingeniería y Calidad en la UTN y también tengo algunas certificaciones que estuve consiguiendo a lo largo de los años. Bien, antes que nada, disclaimer. Acá hago una salvedad. Eh, Algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar viendo, son opiniones, son ideas mías y son cosas que están basadas más que nada en la experiencia que he tenido en el testing. Así que no es algo oficial ni nada de eso. Así que bueno, se van a ir dando cuenta ustedes mismos con respecto a este tema. Bien, vamos a arrancar entonces ya metiéndonos rápidamente. Vamos a hacer un poco de arqueología de testing. Em, Aquí, bueno, tengo este gráfico que habla un poquito sobre la evolución y, bueno, más que nada, la idea de esta presentación es porque, bueno, el testing ya no es lo que era antes, ha cambiado mucho. Hoy por hoy se requieren perfiles más técnicos, tenemos que tener una mirada más amplia de lo que sucede en todo el ciclo de desarrollo de software y es conveniente entender arquitectura de productos y muchas cosas más a la hora de ver cómo podemos planificar nuestras pruebas. Ante todo, una pregunta que constantemente me hago es ¿cómo puedo mejorar como tester? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mis pruebas y principalmente cómo mantenerme actualizado? Y es precisamente este el motivo por el cual elegí dar este tema, esta charla, para comentarles cómo ha sido mi camino en esto. Y bueno, esto básicamente ha surgido a partir de la lectura de publicaciones, videos y varias cosas más que fui encontrando que me sirvieron, que me fueron útiles y que, bueno, las quería compartir con ustedes. Bien, perdón. Bueno, acá pueden ver esta evolución, la planteo en estas 4 etapas. Primero, el quality control, que teníamos un enfoque reactivo. Después Quality Assurance, un enfoque proactivo. Después vino el Agile Testing con el enfoque ágil. Y hoy por hoy se entra a hablar de Holistic Testing, que está basado más que nada en el enfoque de DevOps. Ya vamos a ir profundizando cada uno de ellos. Pero bueno, más o menos como para que se den una idea de cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando el testing. Vamos a arrancar con el enfoque reactivo, Quality Control. En este enfoque, cuando en los inicios del QA, se basaba básicamente en pruebas funcionales, donde nos enfocábamos en verificar que el software haga lo que se supone que debía hacer según las especificaciones. Las pruebas que hacíamos eran manuales, no se usaban herramientas de automatización. La prueba como fase posterior al desarrollo, las pruebas se llevaban a cabo una vez que se terminaba el desarrollo, recién se corrían las pruebas, había un uso limitado de herramientas, eh, las pruebas se realizaban principalmente de manera manual y con poco soporte de herramientas, no existían las Test Management Tool como ustedes la conocen ahora, muchas veces en Excel se hacía, era más rudimentario en ese sentido. Habían descubrimientos tardíos de defectos, por esto que le comentaba, de que se testeaba después de que se terminaban los desarrollos, y también había falta de métricas, ¿no? No contábamos con métricas para medir la efectividad de las pruebas. Esto yo lo asocio más que nada a lo que es el modelo de Waterfall, que seguramente bueno, han tenido proyectos en los que han trabajado con este modelo los más viejos.
pero también aquí hago una aclaración. El modelo Waterfall no es que esté en desuso, porque como siempre en ingeniería de software hay cosas que nos sirven todavía para usos particulares. Yo me imagino hoy por hoy que deben haber proyectos en los cuales este tipo de enfoque puede ser bastante útil. Me imagino, por ejemplo, proyectos de tipo más científico o más matemáticos, donde sí o sí se escriben todos los requerimientos antes y no tienen variaciones, básicamente. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de Waterfall no descartemos de que es algo viejo, que algo que no se usa, porque pueden haber situaciones todavía en las que pueda necesitarse trabajar con este modelo porque se ajusta mejor. Después, bueno, vino lo que es el Quality Assurance, un enfoque proactivo. Ya acá teníamos no solamente las pruebas funcionales, también se incorporaron las pruebas no funcionales. Además de verificar las funcionalidades, también se prueban aspectos como rendimiento, seguridad, etcétera. Se trabajaba con procesos más definidos, las pruebas están integradas en el proceso de desarrollo, con planes y estrategias claras, todo documentado. Comienza la automatización, pero aún de una manera limitada. Hubieron mejoras en los entornos de pruebas, se crean entornos específicos para realizar las pruebas de manera más eficiente, y había seguimiento basado en métricas, que se utilizaban básicamente métricas para medir y mejorar continuamente el proceso de prueba, ¿no? Esto por ahí yo lo asocié más que nada al modelo en B. Aquí también la gente con unos años en Cuba se va a acordar de esto, los han estudiado. De ahí pasamos a lo que es el enfoque ágil, ya empezamos a hablar de desarrollo guiado por pruebas, desarrollo guiado por comportamiento, TDD, BDD. Empezamos a hacer Shift Left. Shift Left básicamente lo que nos indica es que empezamos a iniciar pruebas lo antes posible en el ciclo de desarrollo para encontrar y corregir bugs antes, ¿no? No esperar a que se termine la feature como tal y ir a testear el frontend, sino que, bueno, empezamos a meter pruebas de API, empezamos a irnos un poquito a instancias más tempranas en el desarrollo. Existe el enfoque de cero defectos, se buscan encontrar y corregir todos los defectos durante el desarrollo. Esto no significa que se logra, ¿no? Que el sistema va a salir de cero defectos, es un tipo de enfoque nada más, cero defectos. Hay un uso mucho más amplio de herramientas, se utilizan muchas herramientas para ayudar en el proceso de pruebas. Métricas orientadas a valor, las métricas se enfocan en el valor entregado al usuario. Y aquí, por ejemplo, cito un ejemplo muy simple con respecto a esto de Shift Left, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que en desarrollos donde se usa React Responsive, en la capa API, o sea, cuando uno se pone a explorar en el navegador, en la parte de Network, en las Chrome DevTools, yo después les voy a mostrar un poquito sobre esto. React lo que hace es cargar los componentes llamando una API, por ejemplo, una tabla llama una API para cargar la tabla. Y ahí en uno de los proyectos en los que estuve, lo que he encontrado que llamaba múltiples veces a la misma API y traía los mismos resultados 13 veces. Imagínense la generación de tráfico que generaba llamar 13 veces una misma API con el mismo resultado para cargar una API. Era precisamente una mala implementación de un componente de React. Este tipo de bugs por ahí son difíciles de detectar si no nos metemos nosotros a ver qué es lo que está sucediendo cuando se carga una página, ¿no? Así que esto de Shift Left nos ayuda también a poner el ojo en ese tipo de cosas eh, para poder detectar bugs que no van a ser visibles y nunca van a ser visibles del lado de frontend, pero que sin embargo están y que afectan la performance tanto de lo que es el frontend como del backend, porque si estás llamando 13 veces a la misma API, estás generando una carga innecesaria que se tiene que atender, ¿no? Además, también una de las ventajas que nos brinda el enfoque ágil es que iniciamos temprano con las pruebas, a lo cual nos lleva a tener un feedback temprano y poder atacar los problemas antes. Esto, en términos de costo,
básicamente es reducir los costos, ¿no? Porque ustedes saben bien que mientras más tarde encontremos un bug, más caro nos va a salir repararlo. Nos permite testear más frecuentemente porque al irnos a instancias más tempranas podemos empezar a automatizar y podemos generar realmente pruebas más frecuentes apoyándonos en la automatización de pruebas. Y también una cosa que para mí es súper importante es que se optimiza el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que un desarrollador puede cometer una mala práctica que desemboca en un bug, nosotros inmediatamente lo detectamos y lo reportamos. ¿Qué pasa si no sucediera eso? Capaz que el desarrollador siga aplicando esa práctica a lo largo del sistema y va generando más bugs en el sistema eh, porque no conoce la raíz del problema. Entonces nosotros al hacer una detección temprana, ya el mismo desarrollador aprende de su error precisamente o mejora la práctica para no replicarlo en otros lugares del sistema. Así que esto de optimizar el aprendizaje me parece que es súper valioso. Por ahí si tienen preguntas pueden hacerlas, no hay ningún inconveniente o pueden escribirla en el chat. Así no hablo solo yo. En esto de Shift Left Testing, me gusta siempre citar también la pirámide de automatización, que me parece un ejemplo claro de lo que representa precisamente. No sé si la conocen, si no la conocen, los invito a que lean más adelante sobre la pirámide de automatización, es interesante, hay muchos videos explicativos, pero básicamente te dice que mientras en instancias más tempranas, más pruebas realices, te va a salir más económico que automatizar o trabajar en las pruebas que son posteriores, ¿no? Acá lo que significa la base de la pirámide es que tiene que haber un mayor volumen de pruebas unitarias. Está bien, esto no nos compete a nosotros, pero está bueno que se realice. Después sigue lo que es la capa de servicios, esto siempre pensando en una infraestructura orientada a microservicios. Y por último, UI testing, las pruebas de frontend. Acá puse algunas cosas, puse que es más económico hacer pruebas en la base de la pirámide, tenés resultados más tempranos, se pueden correr con más frecuencias, pero no se enfoca en el usuario. Mientras tanto, en la parte superior de la pirámide, las métricas del usuario se basan en el usuario, diseño basado en el usuario, pero es más caro tanto para mantener las pruebas automatizadas como también la infraestructura, ¿no? Tengamos en cuenta que en etapas posteriores necesitamos tener toda la infraestructura montada, mientras que en etapas tempranas no es necesario. Esto aplica para automatización, aplica para performance y también creo que aplica para el testing manual. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Después pueden consultar más información sobre las pirámides de automatización, que creo que aplica para más de un área, y me parece que es muy interesante que todos la conozcamos. Y después viene el Holistic Testing. Esto ya está orientado al enfoque de DevOps. Aquí ya hablamos de pruebas continuas. Tener una visión holística del proyecto significa tener una visión general, conocer lo máximo que se pueda de todo el proceso de desarrollo de software, arquitectura, infraestructura, es como que tener una visión global, digamos, ¿no? del proyecto. Y es por eso que hoy por hoy también se requieren competencias más técnicas para poder hacer para ser mejor tester, básicamente. Bueno, acá hablamos ya de pruebas continuas, las pruebas que se realizan de manera continua a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y de entrega, Shift Left y Shift Right, las pruebas moverlas a instancias más tempranas y a instancias posteriores, y cuando hablo de instancias posteriores también hablo de el monitoreo en producción. Eh, Automatización del ciclo de entrega, bueno, acá ya empezamos a hablar de CI/CD, foco en la experiencia de usuario, las pruebas se centran en asegurar una excelente experiencia para el usuario, calidad en todo el ciclo de desarrollo. Básicamente la calidad en este modelo es compartida por todo el equipo y durante todo el proceso de desarrollo. Y acá me faltó también el tema de monitoreo y analítica, porque se utilizan ya herramientas de monitoreo y analítica para detectar y resolver problemas en tiempo real, más que nada en instancias en Shift Right.
Así que bueno, básicamente siguiendo la filosofía de Dan Ashby con respecto al testing continuo en DevOps, si nos preguntamos dónde es que tenemos que enfocar el testing, podemos decir que debemos enfocarlo en todos estos lugares, ¿no? La idea es llevar el testing, desparramarlo por todo el, el ciclo de desarrollo y también la puesta en producción. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Sí, Sí, Edmundo. ¿qué tal, Edmundo? Acá, respecto a esta pantalla que estás mostrando, esperen que prendo la cámara así no soy solo una voz. ¿A qué te referís? O sea, ¿podés poner uno o dos ejemplos? No, para así no nos desviamos mucho. No te quiero cambiar la dinámica de la presentación, pero porque yo estoy un poco perdido acá, puede ser porque no es mi foco el testing. Por ejemplo, no me imagino de qué manera vos podés aplicar casos de testing en, qué sé yo, la parte del ciclo de desarrollo donde dice branch, que supongo yo que debe ser donde vos integrás las distintas líneas de código, versiones que tenés antes de hacer el deploy de la rama principal. Sí, bueno, ahí depende el tipo de modelo con el que se esté trabajando. Justamente mi señora está trabajando en un proyecto donde usando containers puede generar entorno controlado a partir de branch. Ella directamente va al branch, levanta el entorno y testea las APIs que están afectadas en ese branch directamente. Ese es un ejemplo, pero depende mucho del modelo que se siga a la hora de hacer el desarrollo, ¿no? Pero Es como bueno, que vos aquí sí, testeás los distintos branch que van a formar parte de un release. exactamente. En vez de levantar todo el entorno, hacer eh, levantar todo el entorno integrado, directamente levantás las cosas que necesitas testear. En este caso, por ejemplo, a partir de un branch se incorporaron dos APIs más o se modificaron dos APIs más, podés levantar un contenedor que te levante eso, que se integre con lo que ya tenés y enfocar tu testing ahí. Entonces tenés un entorno controlado y no afectás a otros testers que pueden estar trabajando en otras partes también, porque vos tenés un entorno controlado, un contenedor precisamente tuyo. Ese es un Ok, ejemplo que puede haber, pero ya a lo largo, más adelante voy a ir explicando un par de cosas que van a ir mostrando en distintas partes de esto donde podemos ir sumando testing. perfecto, gracias. Bien, ¿qué cosas me sirvieron a mí particularmente para poder ir entendiendo un poquito más todo esto, ¿no? Algunas cosas que considero que tenemos que tener en cuenta y que tendríamos que estudiar un poco es, por ejemplo, conocer sobre arquitectura, infraestructura, protocolos de comunicación, capas intermedias, middleware, bases de datos, estadísticas de uso y lo que le comentaba recién a Edmundo, el tema de containers, ¿no? Ir con Docker, Kubernetes y ese tipo de cosas. Docker Compose, y bueno, ya voy a explicar un poquito más con respecto a eso. Respecto a conocer la arquitectura, no es lo mismo testear un sistema que está basado en una arquitectura monolítica a testear un sistema que está basado en una arquitectura de microservicios. No voy a entrar en mucho detalle, no es la intención de esto, yo se los voy a dejar acá, pero la idea también es que, porque cada uno de estos temas es un mundo, ¿no? Entonces, básicamente lo que les puedo decir que en arquitectura de microservicios ya testeamos, podemos ir a instancias más tempranas a capa API, testear este protocolo HTTP. En arquitecturas monolíticas va a depender si se puede, no se puede. Si se hace bien la arquitectura de microservicios, no tendríamos que tener lógicas en el front, entonces podemos llegar a pasar muchas pruebas, evitarnos muchas pruebas en el front e ir a la capa API. Ya les voy a dar un ejemplo con respecto a eso. Pero bueno, básicamente entender de arquitectura de software nos va a ayudar también a saber dónde podemos meternos con el testing, ¿no? Lo otro que decía era conocer de infraestructura. No es lo mismo testear un sistema que está on-premise a un sistema cloud. Por ejemplo, yo las pruebas de performance no haría prueba de estrés en un entorno cloud.
no buscaría estresarlo. ¿Por qué? Porque son escalables y cuando empiezo a consumir los recursos, depende de cómo esté configurado, capaz que llega al 80% del uso de memoria y ya levanto otro contenedor para contener las peticiones que estoy realizando. No me agrega valor hacer pruebas de estrés, de performance, de estrés en un entorno cloud. Sí me sirve para on-premise. Entonces, a la hora de planificar mis pruebas, también es importante saber si vamos a también tener en cuenta la infraestructura. Y este es solo un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos ejemplos más de cómo afecta la infraestructura el tipo de pruebas. Pero bueno, hay que meterse, hay que buscar y hay que ver cómo se hace. A esto precisamente me refiero con el tema de la visión holística de los proyectos, ¿no? Testear protocolos de comunicación y capas intermedias. Bueno, protocolos HTTP, tenemos SOAP, REST, pero también tenemos un montón de otros protocolos, dependiendo del proyecto que tengamos. Hay proyectos que no trabajan con estos protocolos, trabajan con otros protocolos. Por ejemplo, para streaming, no sé, se me ocurre los de correo, los SMTP, no sé, hay muchísimos protocolos que está bueno saber qué protocolos está usando el sistema en el que estamos trabajando para ver si podemos testearlos o no, directamente testear la capa de comunicación. Middleware también, en uno de los proyectos en los que estuve, se creaba una capa intermedia que trabajaba con el backend, porque no querían exponer el backend directamente al frontend, y ahí, bueno, ahí sí hubo mucho API testing, incluso en términos de performance, corríamos, veíamos, analizábamos qué delay, qué carga de tiempo le generaba esa capa intermedia a las APIs críticas. Entonces está bueno tener conocimiento precisamente de la arquitectura para saber dónde precisamente podemos testear, ¿no? Puse acá SOAP REST porque es lo más común que se puede ver, pero bueno, hay muchos protocolos y además también capas intermedias para tener en cuenta. Base de datos. Bueno, aquí no puse ningún ejemplo o ninguna imagen, pero les cuento una anécdota. En uno de los proyectos en los que trabajé se estaba migrando un sistema on-premise, o sea, en servidores locales que tenía el cliente a cloud. ¿Qué pasó? Tomaron una decisión de no tocar la base de datos para hacer la migración. ¿Cuál fue el problema? El problema es que esa base de datos se construyó a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es como que se le iban agregando funcionalidades y se iba tocando la base de datos, se iba tocando la base de datos. Y cuando nos pusimos a analizar la base de datos no estaba normalizada y tenía ciertas cosas que ya nos hacían pensar de que iban a haber problemas en el futuro. Por ejemplo, tenían una tabla de parametrización donde metieron todos los parámetros del sistema. Todo, absolutamente todos los parámetros del sistema. Nombres, apellidos, sexo, ciudad, estado, y bueno, no voy a entrar en detalles porque ya hacen referencia al proyecto en sí, pero bueno, imagínense todos los parámetros que pueden haber estaban metidos en una sola tabla. ¿Qué pasó posteriormente? Ahí levantamos la mano, no nos dieron mucha bolilla en un principio, pero ¿qué pasó después? Cuando fueron a hacer las pruebas UAT y tenían 17 personas conectadas al mismo tiempo y querían cargar un formulario que tenía 5 combos, cada combo iba a buscar datos a la misma tabla en la base de datos. Habían usuarios que no les cargaban los combos directamente, y era porque precisamente, imagínense la cantidad de peticiones que se estaban realizando hacia la misma tabla al mismo tiempo, porque era, obviamente en unas pruebas UAT, alguien las va guiando y muchas personas van haciendo exactamente las mismas acciones. Así que, y ya cambiar la base de datos, modificar la base de datos en una instancia tan avanzada del desarrollo es imposible. Tuvieron que hacer algunos parches, tuvieron que ver cómo modificaron, pero lo ideal hubiera sido hacer un rediseño completo a la hora de planificar la migración de on-premise a cloud. Así que también está bueno que por ahí nos metamos, veamos qué es lo que hay, cómo se ha organizado esto, porque podemos sacar cosas y podemos encontrar precisamente algunos problemas. No son bugs, pero son mejoras que se pueden hacer en el futuro. En realidad en performance casi siempre se dice que no son bugs, son posibilidades de mejora. Pero bueno, ese es otro tema. Estadísticas de uso.
Bueno, esto también lo traigo de performance, pero creo que es muy importante para testing manual para tener en cuenta. Nosotros en performance, obviamente no podemos testear todo el sistema, imposible, hacer performance a todo un sistema. Nos basamos en dos criterios: lo crítico para el negocio y lo más usado por los usuarios. En muchos sistemas ustedes van a ver que van a tener la posibilidad tal vez de acceder a Google Analytics, capaz que contactando a la gente responsable pueden llegar a tener acceso. Google Analytics es una de las herramientas, AWS tiene la suya, hay muchas más que precisamente hacen estadísticas a partir de las aplicaciones. ¿Qué estadísticas podemos sacar de acá? Bueno, ¿qué dispositivos usan los usuarios? ¿Cuáles son los más usados? Eso nos permite, por ejemplo, si se tratara de un proyecto mobile, saber precisamente a dónde enfocar las pruebas, con qué dispositivos enfocar las pruebas y no estar adivinando o eligiendo los más usados del mercado, porque tenés las estadísticas ahí directamente, entonces podés ir ahí y enfocarte en eso. También lo que nos permite ver es el comportamiento de los usuarios en el sitio. Este es, bueno, 2011, imagínense, no encontré una captura mejor, y no podía sacar de los proyectos en los que estuve, pero bueno, básicamente este es un gráfico que trae Google Analytics donde nos muestra el flujo de comportamiento del usuario, por ejemplo, que llega a la home, de la home va al menú, y estos son porcentajes, ¿no? Acá no tiene el número, pero más abajo hay una tabla donde indica los porcentajes. Entonces uno puede ver cómo es el comportamiento de los usuarios adentro de las páginas, de dónde va, hacia dónde va. Y es más, esto se puede customizar, porque, por ejemplo, esto es una configuración por default, pero se puede uno capturar acciones específicas, por ejemplo, si va a descargar un certificado, imaginemos que es una empresa aseguradora y quiere descargar un certificado, este gráfico solamente te muestra de qué página a qué página fue, pero uno puede ver cuántas veces descarga un certificado, uno puede ir agregando mediciones custom para nosotros, para saber, para entender precisamente cómo trabaja, cómo usa el sistema el usuario, y de esa forma poder saber dónde podemos hacer foco nosotros en nuestras pruebas. Sabemos, por ejemplo, que la home tiene que andar una maravilla y tenemos que poner mucho esfuerzo, y ahí vamos a tener que testear accesibilidad, performance, seguridad. Tenemos que hacer el foco y así podemos ir precisamente priorizando qué partes atacar. Pero recuerden que les dije dos cosas. Una es el comportamiento del usuario y otra es qué es lo crítico para el negocio. En performance hay partes del sistema que nunca pueden quedar fuera de línea y es donde hacemos el foco. En testing manual también me imagino que está bueno tener en cuenta esto para ver dónde podemos hacer un testing más exhaustivo. Por ahí no ponerle tanto esfuerzo, capaz que alguna sección que no es tan crítica, y sí en otras que realmente lo son. Esto porque, bueno, sabemos que nunca tenemos tiempo de sobra para testear, y a la hora de priorizar nuestras pruebas me parece que es muy útil tener esto bajo consideración. Y contenedores. Bueno, era más o menos lo que estaba hablando recién. Los entornos de pruebas, yo creo que, no sé si a muchos les ha tocado, pero hay proyectos en los que se trabajan con contenedores y, como le comentaba recién a Edmundo, por ahí desde un mismo branch ya uno se puede crear un entorno para probar esa implementación. Esto se sabe hacer generalmente cuando estamos hablando de continuous delivery, ¿no? O sea, de que lo que se testea y pasa va a producción derecho. Entonces, está buenísimo que sepamos también, creo que es muy importante para los testers saber Docker, Kubernetes, porque esto nos permite entornos de prueba consistentes, nos permite incluso replicar los entornos, aislamiento de entornos. eh, por empezar, incluso esto está buenísimo porque ahí ya nos podemos dejar de preocupar de, bueno, quién está usando el entorno ahora para ver si puedo hacer yo mis pruebas. No, uno puede levantar un entorno habilitado por X cantidad de horas, hacer las pruebas y se destruye el entorno. Y nadie estuvo usando ese entorno, solamente uno. Va a depender también de los presupuestos que tengan las empresas. Generalmente cuando se hace continuous delivery se trabaja mucho con esto y está bueno tenerlo presente. Facilidad de configuración y despliegue, que también esto está buenísimo que sepamos nosotros porque también nos da autonomía, nos da independencia, no tenemos que estar molestando a nadie y podemos crearnos nuestros entornos, destruirlos y seguir trabajando, ¿no? De forma autónoma.
por ahí sin necesidad de estar pidiéndole a un desarrollador que lo haga por nosotros, a un DevOps que nos levante los entornos, porque no es complicado. Una vez que está aceitado, es sencillo. El tema de escalabilidad, también porque, bueno, al poder ir generando entornos, nos permite ir teniendo entornos en paralelo y ejecutar pruebas paralelas en múltiples contenedores. Eso está buenísimo. También pruebas con múltiples configuraciones. Podemos hacer variaciones en los entornos, probar diferentes tipos de configuraciones de un software en específico, con diferentes, por ejemplo, de versiones diferentes de dependencias para asegurar ciertas compatibilidades. Es como que se puede hacer mucho. La verdad que es un modelo que me parece súper interesante. No es barato, pero cuando se apunta seriamente a lo que es CI/CD, es una gran ventaja. Además, también tengan en cuenta que en lo que es CI/CD, una de las cosas importantes es reducir los tiempos de deploy. No podemos ir a hacer regresiones que puedan demorar, grandes regresiones que puedan demorar precisamente la salida a producción. Tiene que ser rápido. ¿Y cómo podemos acelerar precisamente el deploy? Es adelantando las pruebas, o sea, haciendo shift left e irnos a instancias más tempranas, testear bien ahí y de esa forma, bueno, podemos quitar cosas de las regresiones para poder acelerar el despliegue. Otras cosas que me sirvieron y que considero que es donde debemos hacer énfasis. Una, API testing. Esto, bueno, ya quienes trabajan conmigo saben que hago mucho énfasis en esto. De hecho, he dado 2 cursos anteriormente sobre API testing. Y esto porque no solamente nos va a permitir allanar un poquito el camino si queremos ir hacia la automatización de pruebas. Recuerden que en Automation se hace mucho API testing, no se debería hacer mucho API testing, porque las pruebas de frontend son más frágiles, requieren más mantenimiento. Unos números sencillamente. Para uno de los proyectos que tuvimos, tenía 360 pruebas automatizadas de frontend que corrían entre 3 horas y media y 4 horas, y tenía 4000 pruebas de capa API que corrían en tan solo 40 minutos. Inclusive conociendo sobre API testing, uno puede reducir también las pruebas que hace de frontend. Un ejemplo sencillo. Tenemos un mensaje que surge a partir de 7 eventos distintos, ¿no? Obviamente, si es una arquitectura orientada a microservicios y no hay lógica en el frontend, lo que podemos hacer es lo siguiente: testear una vez en frontend uno de los escenarios para validar el mensaje, y después las otras pruebas restantes las podemos hacer en capa API. No hace falta que testeemos todas las opciones en el frontend. De esa forma podemos acelerar también los tiempos de prueba y hacer un uso más óptimo del tiempo. Y bueno, acá yo puse algunas ventajas que tiene API testing. Bueno, básicamente el tema de interoperabilidad de comunicación, interacción entre servicios. Básicamente la interacción y la integración con terceros la podemos garantizar haciendo pruebas de capa API, evitar y adelantarnos a posibles fallos de integración. Si están bien las APIs, hacemos contract testing, vamos a saber que están funcionando perfectamente y no deberíamos tener problemas de integración. Aseguramos en instancias antes eso. Aislamiento de componente, independencia de frontend y backend, modularidad, eficiencia, cobertura de pruebas más rápidas, lo que les decía con el ejemplo incluso que les comenté. Y también podemos hacer una amplia cobertura de lógicas de negocio y reglas de validación que por ahí pueden ser más complicadas de hacer en el frontend, por el tema de preparación de data o de cosas que tengamos que hacer previas para poder ejecutar las pruebas. Bueno, automatización y CI/CD, el tema de facilidad de automatización, porque las APIs realmente no son complicadas de automatizar, son mucho más sencillas que frontend, y la consistencia también, porque son mucho más estables, más confiables las pruebas de capa API que las pruebas de frontend, que son más frágiles y más costosas de mantener.
Detección temprana de defectos, shift left testing, básicamente, bueno, API testing es ir haciendo shift left testing. Prevención de defectos de integración, ya lo comenté. Robustez y estabilidad, más o menos también lo comenté. Y también, bueno, pruebas de seguridad y protección de datos. Son algunos de los beneficios que nos da hacer API testing. Sumado a que, como les decía hace rato, si quieren hacer más adelante, irse para testing automatizado o para performance, tienen que saber API testing. Así que me parece que hoy por hoy tendría que formar parte del ABC del tester, saber API testing. Las Chrome DevTools, tengo ganas de hacer un curso más adelante sobre esto en particular, pero nada, comentarles básicamente que si bien nosotros estamos acostumbrados a usar tal vez el simulador que tiene para probar dispositivos móviles, el responsive de dispositivos móviles, hay mucho más para hacer. Se los muestro un par de cositas rápidas, a ver si... Un segundo. ¿Ven ahí mi browser? Porque no sé si estoy compartiendo la ventana, la pantalla. Sí, se ve. Viendo a Venga y ahora Perfecto. competitiva. Por ejemplo, los usos más simples que a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, es cuando queremos ver si es responsive, que podemos acá precisamente emular distintos tamaños de pantalla, girar la pantalla, este tipo de cosas. Pero también podemos emular el tema del tipo de conexión. En la consola, bueno, también seguramente muchas veces lo han usado. Algo que me parece súper importante para mí es parte de lo que les mencionaba hace rato. La forma en la que yo detecté que habían calls duplicada, request duplicada, era precisamente en esta pestaña, en la de Network. Aquí apreté F5 para que recargue y acá me carga todos los componentes. Y yo lo que empecé a ver es que había una API que se corría constantemente, que se corría 13 veces de forma repetitiva trayendo la misma data. Entonces ahí pude reportar el bug. Pasa mucho en ese tipo de bugs, en las páginas responsivas pueden ser que tengan problemas de implementación algunos componentes y bueno, lamentablemente son más comunes de lo que creemos, así que está bueno estar atento a eso. Otra cosa que tenemos por acá, la parte de performance, que me parece que también está, bueno, no lo vamos a hacer ahora porque demora, pero bueno, miren, ahí estuve 2 segundos y me va mostrando la evolución de la performance. Incluso acá te va creando una línea del tiempo con los componentes que se van cargando. También tiene para emular distintos tipos de conexión. La parte de seguridad, donde podemos ver el tema de certificados, hacer algunas pruebas rápidas de seguridad. Lighthouse, que nos permite hacer una auditoría en la página. Esto simplemente ponen a analizar, hacen un par de seteos acá y te analiza performance, accesibilidad, buenas prácticas, Search Engine Optimization, básicamente si está optimizado para que aparezcan los buscadores, y Progressive Web Apps, que bueno, esto nunca lo he usado porque más que nada son las que se pueden ejecutar offline sin conexión a internet, pero bueno, también te las analiza. Y el reporte está buenísimo porque te encuentra cosas interesantes y no solamente te encuentra cosas, sino que también da orientación a los desarrolladores para que puedan implementar las soluciones a esos problemas. Y después también algo que me parece súper interesante, el recorder. Acá uno puede empezar a crear una grabación, que esto yo lo empecé a usar en algún momento para pasárselo a los desarrolladores. Por ejemplo, hice ahí uno puede hacer una grabación, obviamente la puede reproducir, uno puede elegir la velocidad de reproducción, incluso uno puede grabarlo, puede descargar el archivo, pasarlo y otra persona desde Chrome puede levantar y reproducir exactamente lo que uno hizo. Así que también está bueno para reportar bugs. Esta piola. Y también tiene el panel de performance, donde uno puede ir viendo precisamente la performance en la ejecución de los pasos que fuimos haciendo. Yo, por ejemplo, me voy acá, a ver si me muestra. Y acá me muestra precisamente
todo lo que hizo. Acá tengo el timeline, los archivos, cómo se fueron cargando, y tengo mucha más información. La verdad que es para hacer todo un curso sobre lo que son las Chrome DevTools, pero me parece que es súper interesante que los testers las conozcan porque también puede ayudar a encontrar muchos defectos. Bien. Hasta ahí más o menos lo que les quería comentar con respecto a la evolución del testing en sus distintas etapas. Seguramente hay muchas cosas para mejorar. Yo la verdad que me he basado en unos artículos y en la experiencia que he tenido con respecto para poder hacer esta breve explicación. Se va a poder desarrollar, hay más prácticas, hay más cosas que podemos considerar y tener en cuenta, así que por ahí si se les ocurre más y podemos enriquecernos entre todos, se pueden contactar conmigo y puedo ir compilándolas para compartirlas luego. Ahora hablemos de inteligencia artificial, porque en la agenda decía precisamente de inteligencia artificial y testing. Y bueno, acá puse... Y creé esta parte porque por ahí también escuché a muchas personas con cierto temor de qué va a suceder con nosotros con el avance de las inteligencias artificiales y el testing, ¿no? ¿Vale la pena seguir desarrollándonos en esta área? Y encontré dos cosas. Esto, bueno, más que nada anecdótico. Acá alguien agarró y le pasó un CAPTCHA a ChatGPT 4 para ver si era humano y le contestó y le identificó perfectamente el texto que decía el CAPTCHA, ¿no? Así que nada, bueno, esto es como anecdótico. ¿Hasta qué punto podemos ahora hacer ciertas validaciones o cumplir con ciertos requisitos de seguridad teniendo ya este tipo de inteligencias artificiales? Así que vamos a pasar por acá. No hace mucho salió este artículo, me pareció interesante porque está basado en el World Economic Forum, donde dice, conoce la lista de los empleos que se verán más impactados por la inteligencia artificial. IT está entre los primeros, o sea, es el primero, básicamente, ¿no? Entonces, tiene realmente un altísimo impacto en nuestro rubro. ¿Pero qué significa ese impacto? Significa que vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial o afecta la forma en la que trabajamos. Encontré este artículo de la revista Nature, creo que es. Sí, revista Nature, un artículo, un paper que se publicó en mayo, que habla sobre las consecuencias de la inteligencia generativa para la búsqueda de conocimiento, para el conocimiento en, ¿cómo sería? Online Knowledge Communities, para las comunidades de conocimiento online. Recuerden, y está muy interesante porque hace estos gráficos que me parecieron, la verdad, que el reflejo de lo que sucede desde el ingreso de ChatGPT, al menos en nuestro rubro, ¿no? Acá podemos ver, no sé si todos conocen Stack Overflow. Stack Overflow es una comunidad online donde todo el que tenía alguna consulta con respecto a desarrollo iba, publicaba su pregunta y la comunidad respondía y ayudaba a la gente y se ayudaban todos entre todos y se ponderaban las respuestas. Estaba buenísimo, está buenísimo en realidad, sigue estando. De hecho, de acá se alimentó fuertemente ChatGPT. Y podemos ver que cómo a partir de la salida de ChatGPT empieza a caer en picada, básicamente el uso de Stack Overflow, de esta comunidad online. Sin embargo, Reddit no está orientado a nuestro rubro y es una comunidad que ChatGPT la verdad que no le afectó. Eso significa que nuestra forma de programar, de aprender a programar y de buscar soluciones cambió radicalmente. Y está específicamente relacionado con la aparición de ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas. Entonces, sí, tiene un grandísimo impacto en nuestro rubro y yo soy de los que creen que tenemos que estar precisamente informados y mantenernos actualizados con respecto a este tema porque las cosas van a cambiar. Pero ¿cuánto van a cambiar? Bueno, tengo este gráfico
que, bueno, básicamente esta es una curva S que se aplica casi siempre, o sea, es casi universal para todas las innovaciones tecnológicas fuertes que hemos tenido a lo largo de la historia. La salida del smartphone, no sé, qué sé yo, de la evolución de los automóviles y ese tipo de cosas. Es como que primero empieza a prepararse, que esto no ha sido de ahora, viene de hace muchos años, que se viene trabajando con redes neuronales, machine learning. Después tienen esa etapa de incubación, después aparecen y tienen una explosión, que es lo que ha sucedido con la salida de ChatGPT. Estamos todos todavía tratando de digerir cómo funciona, los alcances que tiene, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta que empieza una etapa de maduración y después ya una de saturación, ¿no? Es como que llega una instancia en la que ese crecimiento empieza a estabilizarse y ya empezamos a conocer los límites, ya sabemos para qué la podemos usar, para qué no la podemos usar. Y bueno, yo creo que hoy por hoy estamos ya llegando a una etapa de maduración y más adelante seguramente estaremos llegando a esta parte de saturación donde ya va a formar parte de nuestras vidas, pero también vamos a ver cuáles son sus alcances y limitaciones y listo, hasta ahí llegó la explosión, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho humo en Internet, hay mucho humo con respecto a las inteligencias artificiales. Son pequeñas cosas que van apareciendo que se pueden hacer, muchos artículos sensacionalistas, así que está bueno ser cauto con esto e informarse precisamente en los lugares que realmente hablan con seriedad, ¿no? Saliendo de lo que son los periódicos, irse directamente a sitios especializados y tratar de entender ahí precisamente cuáles son los avances y ese tipo de cosas. Entre las limitaciones que por ahí se van encontrando está el tema de las alucinaciones, no siempre van a darnos la respuesta que queremos o nunca va a contar con la veracidad que necesitamos, puede inventarse cosas y sonar plenamente lógico en esos inventos. También está el tema de que muchas empresas son reacias a utilizar inteligencias artificiales porque muchos de los datos que se ingresan, bueno, como lo dice el artículo, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, no sabe guardar secretos. Entonces está bueno hacer un uso consciente de esto, enmascarar datos críticos, por ejemplo, si necesitan hacer algo con sus datos personales o de los de terceros, bueno, no escribir los datos personales, poner datos referenciales nada más enmascarados, no usar datos reales, así que nada, tener en cuenta ese tipo de cosas y las empresas saben de esto y, por ejemplo, yo en el cliente donde estoy está prohibido usar inteligencias artificiales para para código y para ciertas cuestiones también. Así que es como que si bien tiene la empresa comprada licencias de Copilot, de Microsoft Copilot, es como que también hay una fuerte restricción también en el uso que nos permiten dar. Y por último, bueno, algunas cosas que me parecieron interesantes y que, bueno, son parte de las investigaciones que estoy llevando a cabo. Aquí también levanto la mano y si alguien quiere dar un curso de algún tema, quiere estudiar algún tema, estaría buenísimo que después lo pueda compartir. Así que también la invitación está siempre abierta. Sabrina va a estar contenta con eso. Algunas cosas que podemos ir viendo que nos pueden ser útiles con respecto a inteligencia artificial. Bueno, prompt engineering para testing. Hay algunos cursos, si no uno también puede investigar al respecto, puede hacer pruebas. Es importante que entiendan cómo funcionan las inteligencias artificiales generativas. Hay buena bibliografía, hay buenos videos explicativos. Se puede usar para creación de test data, para investigación de código, para explicación de código. Por ahí, si necesitamos entender algún código, podemos hacer uso de estas herramientas y la verdad que son súper útiles. Cómo desglosan y cómo explican mejor que cualquier profesor. Nos permite pensar cómo podemos acelerar nuestra productividad usándolas. Esto siempre teniendo en cuenta por ahí las restricciones que podemos llegar a tener por parte de nuestros clientes. Así que bueno, eso también es importante tener en cuenta.
En algunos no nos van a dejar usar este tipo de tecnologías, en otros sí, y las van a fomentar. Así que también ojo con eso. ¿Cómo podemos acelerar la automatización? Bueno, nosotros estamos haciendo algunas investigaciones con Copilot, Codium, y también ahora estamos sumando Llama 3, ChatGPT. La verdad que la parte de API testing la resuelven muy bien. Después el mismo Postman tiene un Postbot que permite corregir pruebas, permite hacer visualizaciones de response, te crea tablas, chart, gráficos. La verdad que está piola. Y bueno, ya que insistía tanto yo con lo de API testing, acá también tienen una inteligencia artificial que pueden explorar un poquito e ir viendo cómo sacarle el jugo. Y también, bueno, para los que son precisamente de Avenga, no se olviden que están los tech groups. En los tech groups están haciendo investigaciones, así que la invitación para quienes no estén participando en ellos puede ser un buen momento para hacerlos, para actualizarse y para ver cómo se le pueden sacar el jugo precisamente a las inteligencias artificiales. Hay varios approach ahí. Tenemos, Ari, no sé si querés comentar algo. Estaba aplaudiéndote, gracias por la invitación, está buenísimo. Ah, Sí, tenemos varios, pero no. De pronto perdón, Vicky, vi la Belén, Franco. manito y No, vi no, la manito. aplaudiendo. Dale. Así que bueno, cualquier consulta con respecto a la gente de Avenga que quiera participar de esas iniciativas, puede contactar a Vicky, a Ariela, a Belén o a mí y les vamos a comentar más en detalle. Pero también tengan en cuenta de que esto todavía no llegó a una etapa de saturación, está precisamente en la explosión, llegando a la maduración, como les mostraba recién en la curva S. Y bueno, van saliendo cosas a diario y está bueno que se metan en sitios que realmente que sean confiables, que sean dedicados, porque por ejemplo les tiro un caso que me ha tocado muy de cerca hace poquito. Yo ahora estoy trabajando para proyectos de asistentes virtuales basados en chatbot con inteligencia artificial generativa. Es muy difícil testearlos porque al ser inteligencia artificial generativa las respuestas te las da de distintas formas. Una misma respuesta te la puede escribir de distintas formas y automatizar ese tipo de cosas es imposible para mí, al menos por ahora. Pero sin embargo, fíjense la fecha, tiene la fecha acá, 19 de junio, el miércoles pasado. Salió una investigación, esto creo que fue desde una universidad de Estados Unidos, no recuerdo bien, pero salió esta investigación que dice detectando alucinaciones en Large Language Model usando entropía semántica. Básicamente lo que hicieron en este estudio es lo que dice este título. Los chatbots suelen equivocarse, así que unos investigadores han tenido la idea que sean supervisados por otros chatbots. Básicamente, ¿cómo hicieron el estudio? Pusieron a evaluadores físicos, a personas humanas, a que evalúen las respuestas que daba un chatbot, varias personas, y también, y también pusieron a una inteligencia artificial a que haga las mismas evaluaciones. Hubo una diferencia de 1 o 2% nada más en la diferencia de validación entre las personas humanas y la inteligencia artificial. Esta investigación a mí ya me da pie para pensar en cómo automatizar precisamente las pruebas de chatbot directamente. Así que me pareció súper interesante y bueno, es un proyecto en el que estoy ahora, es un estudio que salió el miércoles pasado. Así que imagínense, esto es día a día, así que también está la invitación para que vean sitios especializados y donde puedan encontrar información seria, saliendo de ese sensacionalismo que se sabe ver en los medios comunes, masivos y en las redes sociales. Este artículo también fue publicado en la revista Nature, que es una revista científica dedicada a publicación de papers científicos, así que obviamente no quiere decir que porque salga ahí es la panacea, pero bueno, esa es otra discusión, pero uno puede ver acá todo el estudio completo y no la interpretación que hizo un periodista, un redactor de algún medio, así que pueden ir directamente a la base. Y si no entienden, pueden consultarlo con ChatGPT algunas partes para que le explique. Así que nada, bueno,
17:59. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Podemos trabajar cooperativamente con inteligencia artificial, por eso acá puse a Terminator ayudando a este pibe. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Hasta aquí. La idea también es que sea disparador para que puedan investigar otras cosas, ¿no? Yo acá he hablado de algunas prácticas, he hablado de mi percepción con respecto a la inteligencia artificial, pero bueno, esa es la invitación, que se involucren, que aprendan, que consulten y bueno, que sigamos creciendo como comunidad. No sé si hay alguna pregunta. Hola Diego, ¿cómo estás? Dario, sí. Sí, yo te quería consultar, ¿en qué momento marcamos un límite o cómo nosotros nos damos cuenta hasta qué parte profundizar en los nuevos conocimientos de esto, por ejemplo, de base de datos, Docker, DevOps o lo que sea, para no caer tampoco en ese puesto de todólogo que muchas veces las empresas buscan o piden, en que te piden que seas tester, administrador de base de datos, que seas el que maneja los entornos, que levante entornos, que los baje, que estés ahí creando los contenedores y todo eso, ¿no? En qué momento nosotros, o como tester, o hasta dónde tendríamos que llegar de conocer las herramientas? Porque si bien podemos empezar a profundizar, en algún momento me parece que el puesto del tester en algún momento debería marcar una línea más allá de que pueda servir o no seguir profundizando. Sí, entiendo tu pregunta. Y está muy bueno que lo plantees. Obviamente, cuando hablaba de Docker, Kubernetes, no hace falta que nos volvamos especialistas en eso, pero sí sepamos cómo levantar un entorno, cómo bajarlo, que no es nada difícil, ¿eh? No, no es complicado. O cómo crear uno, por ejemplo, para cursos, para el último curso que dicté de Postman, en vez de pedirles, en vez de yo crear un entorno complejo y pedirles que ustedes creen un entorno en sus máquinas directamente, le dije, bueno, ejecuten este Docker, ya tienen todo instalado ahí y pueden empezar a usarlo. Eh, a mí me facilitó mucho eso. Y después también, como le comentaba hace rato a Edmundo, depende de la naturaleza del proyecto en el que estemos. Por ahí si estamos en un proyecto ágil, este, con un enfoque de DevOps, donde hacemos continuous delivery, bueno, ahí seguramente también nos sería muy útil. Pero sí es cierto, o sea, tampoco convertirse en especialista, porque ya directamente nos convertimos en DevOps y cambiamos de rol, ¿no? Pero sí conocerlos y sí saber sus fundamentos, para qué sirven y cómo lo podemos usar. Eh, Así que yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. API testing sí, tienen que ser especialistas en API testing. Voy a insistir mucho con eso. No sé si tienen alguna consulta más. Yo después cuando le compartan la presentación tengo que agregar algunas referencias extras y les voy a recomendar algunos sitios donde puedan buscar información para mantenerse actualizados. No hace falta tampoco leerse todo, sino que consiguiendo un par de sitios confiables y viendo los titulares uno ya puede ir tomando lo que le sirve y listo, ¿no? Tampoco es que hay que dedicarse mucho tiempo a la investigación, a buscar cosas. Yo creo que consiguiendo unos sitios confiables, uno ya se puede quedar tranquilo con eso. Sabri, creo que estaríamos entonces. Bueno, perfecto. Por mail les llega la grabación con la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final y participar. Y gracias, Diego, también por la presentación. Dejo abierto el canal, o sea, tienen ahí mi mail, tienen ahí mi teléfono, cualquier cosa me pueden contactar si quieren profundizar en algo. Si tienen ideas para futuras charlas, o tienen inquietudes, y por ahí no se animan a dar solo un tema, podemos charlarlo, eh, puedo darles una mano con eso, pero está bueno que haya más gente que, que arme temas y los dicte porque me parece que es muy útil para la comunidad, ir compartiendo conocimiento.
Perfecto, exactamente. La invitación es extensiva para todos. Buenísimo, muchas gracias, gente. Que Bueno, tengan que buena tengan una jornada. linda tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias. Diego. Nos Gracias, vemos. buena tarde. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao.